lejanos, cercanos, la doctora pues ya mencionaba, pues mi nombre completo aquí está, por si pues siempre se lo doy por algún inconveniente, a veces no nos acordamos, me ha pasado a mí que me dicen el doctor Morenito de lentes, pero a veces no se acuerdan de uno pues de su nombre. Aquí está Bernabé Ángel Rodríguez Pineda, siempre parte del equipo de salud pública. Y sin más preámbulos, para no dilatar, no tardar más, pues parte de los objetivos que pretendemos en esta clase es revisar los aspectos históricos que han dado paso al desarrollo de la investigación médica, reconocer la importancia de la investigación como elemento fundamental en el desarrollo profesional, que parte de eso también la doctora se los hacía ver que tiene que ir de la mano, es un aspecto básico en el desarrollo de la docencia y como profesionales también, ¿verdad? Que somos como médicos y ustedes también como futuros médicos y como estudiantes. Y también cómo motivar a los participantes a involucrarse en el proceso de investigación. Prácticamente nosotros, desde tiempo atrás, igual en la actualidad, nosotros realizamos algunos tipos de investigaciones. Siempre nosotros las realizamos, ya sea tal vez no de una forma ordenada o sistemática, como está hoy actualmente bien explícito, bien explicado eso. Desde la antigüedad, en la antigua Grecia, pues la mayoría de las personas tal vez no tenían un pensamiento científico propiamente dicho, ¿verdad? Hubieron algunas personas en particular, algunos pensadores, que eran llamados filósofos y también fueron científicos, que ellos mencionaban que parte de algunos aspectos que se daban en el universo, en la vida, no eran dados así de al azar o por un orden mágico o por un aspecto religioso, sino que ellos también tenían o empezaron a dar algún tipo de aporte ya un poquito más razonado, ya no tanto basado en el pensamiento mágico religioso. Algunos ejemplos como tales del Mileto sostenía que el cosmos, ellos le llamaban cosmos, pues como el universo, el mundo, lo que estaba a nuestro alrededor, pues provenía del agua. Ya tenían como una explicación más realista de lo que se tenía, de lo que estaba a nuestro alrededor. Otro de los pensadores o filósofos griegos también, Anaximandro, pues señalaba que el cosmos provenía de la apeirón o sustancia indeterminada. Ellos lo clasificaban así porque era algo que no se sabía, pero que eso es lo que daba origen a lo que nosotros tenemos, al mundo en el que vivimos, lo que estaba fuera incluso de él, que ya se tenían ideas claras en esos aspectos. Y también otro filósofo o científico, que Pitágoras, explicaba que los elementos constitutivos del cosmos se dan mediante la matemática, ¿verdad? Aquí ya también, si ustedes se fijan, ya se empezaba a hablar de otros aspectos totalmente diferentes y aspectos numéricos que podían explicar en algún momento, en cierta medida, según las teorías que ellos manejaban, el aparecimiento de las cosas o por qué se daban las cosas o algunos elementos en nuestro mundo. Eso pues en la antigüedad griega. ¿Qué más podemos nosotros hablar acerca de eso? Uno de los también pensadores que ustedes pues ya no es raro para ustedes, que trató de buscar una explicación ya un poquito más concreta, ya más organizada, por llamarlo de esa forma, es Aristóteles, que allá por el siglo IV antes de Cristo. Él también prácticamente se dedicó a la búsqueda de una explicación universal y causal de los fenómenos de la naturaleza. Ellos pues llamaban universal pues, porque querían darle una explicación que esa teoría que ellos planteaban era el origen para todos, que todos deberíamos esa explicación es lo que le daba la respuesta a ciertos aspectos. Mencionaba también Aristóteles que algo se conocía, sí, también nosotros también teníamos evidencia de la causa, qué es lo que originaba eso que nosotros veíamos o eso que se estaba presentando. Entonces, a ello también Aristóteles le daba una búsqueda de ese tipo a todos los fenómenos de la naturaleza. Y entonces él empezó, ya desde esos tiempos, se imaginan ustedes, empiezan a hablar de la lógica deductiva de este filósofo, ¿verdad? Hoy ya, o en la actualidad ya saben ustedes que la lógica deductiva partimos de aspectos generales, pues para llegar a una conclusión en particular. Entonces ya se tenía ese pensamiento desde tiempo atrás. Él mencionaba que todos los enunciados de una disciplina científica deberían ser enunciados universales, ¿verdad? O sea, que aplica para todos, no solo para el científico o el filósofo que lo había descubierto o que lo había creado, sino que tenía que aplicar para todos en general. Eso es algo que se manifestaba o que se trataba de implementar
en esos tiempos. Los documentos de estos chicos ahí se los he subido a Conscious. Aquí es más que todo quizás una breve reseña, aspectos bien generales, y vamos en un orden creciente. Aparte de la antigüedad griega, pasamos a la Edad Media, que ya en esta edad que habían ciertas características. Vean, en toda la filosofía medieval, el orden natural se apoyó en un orden sobrenatural. Siempre se mantenía esto igual desde la Edad Griega, ¿verdad? En la Edad Media todo se atribuía, o la mayoría de personas atribuían a que las cosas pasaban por algo sobrenatural, o podríamos decir un aspecto religioso, o tal vez no de ese tipo. Entonces, las investigaciones o los pensamientos científicos siempre se basaron en eso. O sea, no se les permitía, igual a los filósofos o a los pensadores, que aún a pesar de que ellos estaban teniendo un pensamiento diferente, una orientación diferente del origen de las cosas, mencionaban ahí en la parte de la historia, se dice que no debería de faltar como el respeto o que se salga de los pensamientos o de las características o posiciones que ponía la Iglesia. Por eso dicen que el concepto de la ciencia se caracterizó por su orientación aristotélico-tomista, que siempre tiene que ver con el pensamiento filosófico religioso. Entonces siempre iban de la mano con ese aspecto, no dejaban pues que se votara alguna teoría que tal vez era de tipo religioso, sino que tenía que ir de la mano con eso, a modo que quizás como que no le faltaran el respeto o no dejaran de lado esos aspectos de la religión o del origen de las cosas a través del aspecto religioso. Entonces, siempre el pensamiento causal aristotélico, que no era matemático, sino cualitativo, que se refería más que todo en ese aspecto al razonamiento, un tipo de razonamiento que él planteaba. Sigo vigente durante esta Edad Media. A pesar de todo lo que les mencionaba, de la predominancia de los pensamientos sobrenaturales, siempre él mantuvo ese pensamiento, ese tipo de razonamiento en la Edad Media. Entonces, este método que él planteaba, que Aristóteles planteaba, no solo se basó en la deducción y en la intuición racional, que es lo que les mencionaba, sino que además incorporaron contraposiciones de opiniones divergentes. O sea, ya también tomaba en cuenta las opiniones de otros filósofos u otros pensadores o científicos. Entonces ya se estaba poco a poco como estructurando más, dando una mayor apertura a ese pensamiento científico. Parte de los avances que se tenían en ese tiempo sobre la educación, o más que todo en el aspecto de la ciencia, conduzco a la búsqueda de la emancipación de la educación respecto de la Iglesia, porque aquí prácticamente la educación era dada pues solo a las personas que eran de clase alta, y solo la Iglesia era la responsable de dar este tipo de educación, pero no así pues posteriormente se pasó y se fue separando estos aspectos educativos con la creación incluso de algunas universidades. Entonces vean ustedes cómo se van separando, se van desligando de los pensamientos o de la educación en el aspecto científico que se estaba empezando a crear en ese tiempo de la Iglesia, que era la que predominaba en ese tiempo. Ya en la Edad Moderna, ya pues pasamos de la transición de ciertos pensamientos o razonamientos que mencionaban en la antigüedad griega, pues luego pasamos a que los aspectos religiosos predominaban más que el razonamiento, pero poco a poco pues se fue cambiando eso. Ya en la Edad Moderna estamos hablando de que aquí se caracterizaba más por ciertos hechos históricos, como el descubrimiento de América y la lucha de los estados por poseer nuevas tierras. Eso también tuvo un impacto muy interesante, porque estos hechos impulsaron ciertas acciones que llevaron a darle como un concepto, una percepción, una perspectiva diferente a la investigación. Vean ustedes, por eso les coloco acá en esta segunda línea, que para la ciencia moderna el concepto de verdad no derivaba de la autorreflexión crítica que hacía la ciencia, sino que parecía íntimamente ligado a la producción de la tecnología y a la noción de la eficacia. Eso era muy importante porque en los tiempos de la conquista, entonces ellos asociaban que parte de la investigación se basaba también en la producción de tecnología, que tanta tecnología podíamos tener, que eso se utilizaba pues también para ciertas funciones, para ciertos fines como los de la conquista, ¿verdad? Entonces cambiaban ciertos pensamientos, y que tantas estos artefactos, esta producción tecnológica que se tenía,
qué tanto nos servía o qué tanto les servía a ellos para el fin que ellos deseaban. Sí, pues si no lo servía, si no servía para el fin que ellos tenían, pues no era una buena creación y por lo tanto pues no se decía que era un buen descubrimiento, un buen proceso para los objetivos que se buscaban en ese tiempo. Entonces, en la edad moderna, más que todo, se enfocaban en los aspectos de la tecnología, de la producción, pues tecnología, llámese no lo que nosotros conocemos hoy en día, sino que lo que se hacía en el tiempo atrás. Tenemos también que hay ciertos representantes que mencionaban que, ciertos científicos, que para nosotros considerar a la ciencia como una herramienta, era necesario que fuera práctica, ¿verdad? Que esta fuera práctica y que si daba algún tipo de poder, esta ciencia o lo que se creaba, pues era considerada como tal, ¿verdad? Vean ustedes que si nosotros, o en la época anterior, al crear herramientas de supervivencia o para la conquista o para lo que fuera, eso les daba poder. Entonces, si les alcanzaban el poder, era pues también considerada como una ciencia, ¿verdad? La ciencia les daba poder. Hoy ya hablamos de, tal vez no tanto así, pero sí el conocimiento nos da poder, ¿verdad? El que sabe, dicen por ahí, sabe y se divierte, y el conocimiento también es poder, ¿verdad? Eso es muy, muy importante y que prácticamente muchas de las cosas de la antigüedad todavía nosotros las mantenemos. ¿Qué otra cosa? La ciencia moderna se caracterizó por la matematización y la experimentación. Ya se ponían en práctica otros aspectos muy importantes que ya eran un poquito diferentes de lo que se practicaba anteriormente, ¿verdad? Ya se practicaba la matemática, ya se experimentaba, ya se hacían cosas más prácticas para lograr un objetivo o para descubrir algo que tal vez no se sabía. Hay representantes, hay ciertos científicos de la edad moderna, algunos representantes que podemos mencionar, tenemos a Francis Bacon, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler y Isaac Newton. Pues cada uno de ellos también tienen sus descubrimientos, sus características. Algunos pues no los vamos a detallar, pues porque son varios. Mencionamos algunos aspectos generales sobre Galileo Galilei, pues él es llamado también el padre de la ciencia, creador del método científico, también fue astrónomo, padre de la física moderna, tiene varios títulos más que los que puedan tener algunos hoy en día, ¿verdad? Él perfeccionó el telescopio, también se fijó o estaba en el estudio de las fases de la Luna, habla de los fenómenos descriptivos en el lenguaje matemático, que es el lenguaje para él, mencionaba que la matemática era muy importante para explicar los fenómenos de la naturaleza. Propuso para el estudio de las ciencias el método hipotético deductivo, pues que ya muchos ya los conocemos, que en este aspecto pues conocía un problema, se formulaba pues, algún tipo de pregunta, alguna duda o inquietud, y pues tenía que investigar o experimentar para ver cuáles eran los resultados que éste podía obtener. En la edad contemporánea, aquí más que todos podemos hablar que pues, la confianza en el ser humano y el progreso científico y tecnológico se expresaron en una nueva forma de pensamiento, el positivismo, ¿verdad? Que este afirma pues, que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, que es lo que prácticamente se maneja hoy en día. Ya vamos a ver brevemente más adelante algunos aspectos el conocimiento científico, características del conocimiento científico que lo diferencian del conocimiento común. Tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. Ya también vamos a ver en qué consiste, o al menos el concepto de método científico, que ya para estos tiempos ya tiene una definición mucho más estructurada, mucho más ordenada, no tal vez como la que se manejaba antes, y que todavía incluso se sigue mejorando, se sigue perfeccionando. Mencionar algunos autores que ya en la época contemporánea que hicieron algunos descubrimientos. Tenemos acá a Roberto Koch, ya ustedes quizás ya lo habrán escuchado. Él pues, descubrió el bacilo de la tuberculosis allá en 1882, presentando pues sus hallazgos en esta fecha que ustedes tienen acá. Y hasta el momento todavía se mantiene, ¿verdad? No hay ninguna otra cosa que pueda desligarlo de eso, porque él es el que hizo este descubrimiento, y también pues conocido en el mundo científico y presenta a la sociedad en la etiología,
de la tuberculosis. Cuando ya saben ustedes que cuando hablamos de etiología, estamos hablando prácticamente del origen de esta enfermedad, que es provocada pues ya por un microorganismo, ¿verdad? Y desde entonces se vienen estudiando cada enfermedades, también cada microorganismo y todo un conjunto de cosas. La ciencia, la evolución, las investigaciones se dan en cualquier campo y se siguen dando en cualquier campo, ¿verdad? Ese es un aspecto bastante dinámico que nosotros tenemos. Carlos Chagas, ya habrán escuchado ustedes esta enfermedad, ¿verdad? Que es la enfermedad de Chagas, que también nosotros es bastante común en ciertas zonas de nuestro país, y dependiendo de las características de la vivienda también que se tengan, es una enfermedad con la cual nosotros convivimos, ¿verdad? Tal vez no hacia diario, así como una enfermedad viral, pero sí que la tenemos presente en nuestro medio. Aquí Carlos Chagas, de nacionalidad brasileña, ¿verdad? Él especialista en su rama de las enfermedades infecciosas, descubrió que en este caso la chinche, ¿verdad?, transportaba un parásito unicelular que le dio el nombre de Trypanosoma cruzi, ¿verdad? Entonces si ustedes se fijan, la mayoría de o algunos nombres, la mayoría de las enfermedades reciben el nombre de la persona que pues fue la encargada de ese descubrimiento. Y debido pues a esto que les menciono en estas primeras 3 líneas, él se le atribuyeron que hizo un triple descubrimiento, en este caso pues el de la enfermedad, que lleva prácticamente su nombre, su apellido, el agente causal y su transmisor, ¿verdad? Esto es muy, muy importante, es mencionarle pues que es parte de los hallazgos que se han dado. Alexander Fleming, él hizo el descubrimiento de la penicilina, ¿verdad? Mencionan pues ahí ciertos hallazgos que se dieron durante la experimentación. Durante él pues se estudiaba ciertos microorganismos. Entonces también se dio pues que durante la Primera Guerra Mundial vio que algunos soldados pues morían por las infecciones que se generaban por las heridas infectadas, y pues que a veces al colocarle, cuando se dio cuenta pues que a través de un accidente que tuvo, pues que se le cayeron ciertas placas con microorganismos y que fueron invadidas por un hongo, ¿verdad? Entonces vio que había un efecto sobre esos microorganismos, ¿verdad? Entonces empezó a trabajar en eso y descubrió pues que ese hongo también combatía a los microorganismos, ¿verdad? Y de ahí viene también su nombre de penicilina. Y ya cuando descubrió los efectos de este medicamento, se los aplicaba también de forma empírica a los soldados que tenían algún tipo de heridas debido pues a la situación en que se encontraba, y vería pues que mejoraban, incluso que podían sobrevivir a este tipo de problemas. Menciona que sus conclusiones fueron publicadas en el artículo La penicilina como agente terapéutico, aparecido ya por 1990 en la revista Lancet. Otras, como el VIH, ya conocido muy conocido por ustedes, que allá prácticamente ya por la década de los 80 se dio el aparecimiento pues de esta epidemia que actualmente todavía está presente, que ya saben ustedes a qué se refiere, y que depende de la evolución también puede llegar hasta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Fue descubierto por el equipo, ¿verdad? Este equipo de franceses, ¿verdad? Ya por 1983, que recibieron el premio Nobel de la Medicina en el 2008. Eso es otro de los hallazgos. Si ustedes se fijan, pues toda la mayoría de enfermedades, debido a la investigación que se tiene, pues se han encontrado, y pues seguimos y les aseguro que vamos a seguir encontrando algunas otras enfermedades nuevas a través del tiempo, así como este coronavirus, que tal vez no lo conocíamos, teníamos otros tipos de coronavirus, pero el que tenemos ahora pues es algo diferente a los que los hemos tenido anteriormente. ¿Qué más? Otro de los acontecimientos importantes en la investigación, estamos hablando acerca de la clonación. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Yo creo que estaban por nacer, o no sé, en este tiempo, que están chiquitos ustedes, tan tiernitos, pero sí se dio la primera clonación, ¿verdad? Y de la oveja Dolly, que ustedes ya conocen. El 27 de febrero del 97, la revista científica Nature publicaba el informe sobre la primera clonación de un mamífero del núcleo de una célula adulta de otro individuo. Y presentaban la oveja Dolly. Pues debido a ciertas características y otros problemas, que eso pues es muy amplio, pues solo no tuvo mucho tiempo de vida, alrededor de unos 7 años por ahí así. Entonces posteriormente ya
falleció la ovejita Dolly. Son parte de los acontecimientos, chicos, que se los menciono así a grandes rasgos porque son muchos, e incluso hay muchos más autores, muchas más enfermedades que pues no se las traigo a cuenta. Hay algo que hablamos sobre el método científico. Cuando hablamos nosotros de un método, estamos hablando ya de un aspecto ordenado, ¿verdad? Ustedes tienen un método de estudio, ya conocen, ya cuando hablamos de método, ya están hablando ustedes de ciertos pasos, de estas acciones, que ustedes las colocan en un orden determinado para que las puedan llevar a cabo, para alcanzar un objetivo en particular. Entonces, nosotros el método se define como un método, modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. Nosotros utilizamos un método para todo, ¿verdad? Desde un método de estudio hasta un método de conquista para el sexo opuesto. También ustedes utilizan un método, dependiendo de quién sea. También lo utilizamos, tal vez no sea de forma científica, pero sí es un método, hablando pues acoplado al término general. Y hablando, si nosotros decimos que es un método científico, ya no solo acoplamos, no solo tomamos en cuenta la definición anterior y lo definimos como el camino hacia el conocimiento, ¿verdad? Es un método de investigación, una serie de pasos en la investigación usado principalmente para la producción de conocimiento en la ciencia. Ya estamos hablando de algo más sistematizado, más ordenado, un poquito más amplio. El método científico caracteriza el conocimiento científico. Donde no hay método científico, no hay ciencia. Esto tiene muy importante porque si nosotros no empleamos un método científico, difícilmente nosotros vamos a obtener un conocimiento científico, que hoy en la actualidad pues, es un conocimiento valedero, pues un conocimiento más depurado, que tiene ciertas características que lo hacen confiable, que lo podemos utilizar. Entonces, para que haya ciencia, debe haber dos componentes, un conjunto de conocimientos y un método apropiado para su estudio, ¿verdad? Entonces, necesitamos todo eso, los métodos para obtener conocimiento científico. Hablamos ciertas diferencias del conocimiento científico y el conocimiento común. Ya, si ustedes se fijan, el conocimiento común es prácticamente la mayoría de cosas que nosotros, valga la redundancia, pues nos damos cuenta o han llegado a nuestras vidas por tal vez no a través de un artículo, ¿verdad? Sino que a través de la vida diaria, del convivir. Entonces, pero esos, para clasificarlo como método científico, sí ya tiene hay que hacer ciertos estudios, ciertas diferencias, ¿verdad? Parte de las diferencias entre el conocimiento científico y conocimiento común, predominantemente objetivo, ¿verdad? Que ha sido comprobado a través de ciertos pasos, de cierta metodología organizada, sistematizada, pues en este caso es subjetivo el conocimiento común. Responde al cómo y al por qué. El conocimiento común siempre responde más que todo al cómo. Este es práctico y teórico. Este es más que todo práctico, es preciso, es bien exacto porque en el conocimiento científico, pues ya saben ustedes, cuando se hace algún tipo de investigación, es más que todo enfocada, se buscan ciertas respuestas a determinado evento, a determinado factor. Aquí en el conocimiento común es más inexacto, ya en el científico es un lenguaje técnico, ya pues ustedes ya tienen, en este segundo año que ustedes llevan, ya tienen un lenguaje un poquito más técnico que va a ir creciendo, se va a ir enriqueciendo a medida que ustedes vayan avanzando. Ya este es un lenguaje más común. Conocimiento científico es universal. El común no es válido de forma universal, pues lo que dice una persona pues probablemente no sea lo que sea válido o para otra o para otro grupo de personas. Basado en la comprobación, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Según el método científico, también puede ser predictivo, que quiere decir que nos puede dar una orientación a qué probablemente pudiera pasar, a qué otros aspectos se pueden tomar en cuenta para seguir estudiando este fenómeno o los otros fenómenos que se puedan dar debido al estudio que se acaba de realizar con el previo, ¿verdad? Eso es algunas diferencias. Esto también lo van a encontrar en su documento. Parte de los pilares del método científico es su reproducibilidad. Eso es muy importante, ¿verdad? Que quiere decir más que todo capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar o por cualquier persona. Pues si es método científico, ustedes ya han dejado plasmado en el papel, en el texto, que no solo ustedes lo pueden realizar, sino que debe ser entendible y que lo puede realizar cualquier otra persona que desee hacerlo, ¿verdad? No debe tener ningún problema. Refutabilidad, pues toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsa o refutada. Esto más que todo se refiere pues que no significa que porque yo hice
esta investigación en una población me dio un resultado X, pero lo hice con otros investigadores, lo hicieron en otra población, dio un resultado Y, un resultado totalmente diferente. Entonces eso también tiene que estar bien presente en el método científico. ¿Cuáles son los objetivos del método científico? Alcanzar el conocimiento de cierto de los fenómenos verdaderos, ¿verdad? Y poder predecir otros. Eso es muy importante, ¿verdad? En medicina también eso es muy, muy importante. Descubrir la existencia de procesos objetivos, sus conexiones internas y externas para generalizar y profundizar en los conocimientos adquiridos para demostrarlos con rigor racional y comprobarlo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ya se utilizan términos un poquito más ordenados, más sistemáticos, más técnicos, ¿verdad? Con el experimento y las técnicas de su aplicación. Más adelante ustedes también van a ver algunos tipos de estudios en donde se aplica ciertos pasos que son generales. Aquí cuando les hablo de método científico son pasos generales que pueden ser diferentes de acuerdo al autor. Características del método científico, es meramente teórico, ¿verdad? También nosotros para hacer investigaciones, cuando ustedes hagan su investigación, van a tener que basarse en documentos que ya están previamente escritos acerca del tema en que van a investigar. Es sistemático porque lleva una serie de pasos ordenados para la realización de dicha investigación, inductivo, deductivo, dependiendo, ¿verdad? Podemos ir de aspectos particulares para obtener una deducción general o viceversa. Tiene una base empírica, que pues eso más que todo se refiere a que el método científico siempre se basa en la observación de los fenómenos para sacar datos, y esos datos que nos van a servir para llegar a una conclusión. Pelea un examen crítico, saber pues que también esos datos que obtenemos pueden ser variables o cambiantes en el tiempo, y es circular, ¿verdad? También menciona pues que el método científico está basado también no solo en la teoría, sino pues se combina la teoría con la práctica. La teoría alimenta la experiencia y también la experiencia pues alimenta la teoría para obtener un mejor resultado. Y busca controlar los factores que no están directamente relacionados con las variables en cuestión, ¿verdad? Eso es también dar como una respuesta probable a aquellas variables que tal vez no están involucradas directamente en la generación de algún fenómeno. Presupuestos del método científico, orden. ¿Qué quiere decir el orden? Pues que todo lo que se da en el medio lleva un orden establecido. Pues antes de que se dé esto, tiene que suceder esto, ¿de verdad? Y también eso está relacionado íntimamente con el determinismo, que aceptamos que cada observación está determinada con un acontecimiento anterior o sucesivo. Y esto también le genera un orden. Primero se va a dar esto, luego esto, pero uno es determinante del otro. Si ustedes se fijan, estos presupuestos siempre van de la mano. Los mencionamos de forma individual, pues más que todo por cuestiones académicas, pero siempre van enlazados uno con otro. La comprobabilidad es lo que les mencionaba anteriormente, que acá pues, cada interrogante en un proceso puede ser explicado y comprobado, ¿verdad? Tiene que ser ese estudio, esa investigación que se realizó, también puede realizarla cualquier otra persona para comprobar si se llegó a realizar y de forma adecuada con los mismos pasos. Técnicas, solo les menciono así a grandes rasgos del método científico: inductivo, deductivo, hipotético deductivo, analítico. En el documento pues aparecen pequeñas unas breves explicaciones, ¿no? Pues no está bien ampliado, pero más que todo para que ustedes lo conozcan de forma general. Analítico, sintético, ya saben algunos aspectos analíticos también que vamos desglosando cada una de las partes para comprenderlas, y también utilizamos sintético pues para incorporar todas esas partes de un objeto y ponerlas, poder sacar una conclusión, ¿verdad? Histórico-comparativos, también hay estudios cuantitativos, que aquí más que todo de lo que nosotros nos relacionamos en el ámbito médico, ¿verdad? Que utilizamos aspectos o datos numéricos para obtener resultados, y esos resultados posteriormente se analizan de acuerdo pues, a lo que nosotros andamos buscando. Cualitativo ya no tiene que ver con aspectos meramente numéricos, sino que con aspectos ya más cualitativos, como su nombre dice, opiniones, respuestas de una entrevista, ya más que todo tendenciosa, ya no es algo meramente numérico, ¿verdad? Como cuando le preguntan a ustedes qué le pareció, pues, qué le parecen los partidos políticos, se hacen buen trabajo y ustedes dan su propia opinión. Ese es un trabajo más cualitativo. Las etapas del método científico.
Definición y planteamiento del problema, ya estas etapas menciona, ahí les da ciertas etapas, pero menciona que dependiendo, pues los autores, estas pueden ser variables, dependiendo de las necesidades que se tengan. Definición y planteamiento del problema, ustedes tienen que saber cuál es el problema que se tiene, qué es lo que quieren investigar, por qué es un problema, cuál es la respuesta, ¿verdad? ¿Es algo que todavía no tenemos una respuesta o es algo desconocido o conocido? Eso es muy importante. De acuerdo a eso también se formulan ciertas hipótesis que son supuestos que opuestos de la aparición de una posible respuesta o un posible acontecimiento. Luego está la recogida y análisis de los datos, que se puede hacer en el campo, generalmente. Confrontación de los datos contra las hipótesis. Vemos si los datos que se recogieron pues ayudan o comprueban o refutan la hipótesis que nosotros planteamos en un inicio. Y también ya cuando tenemos todo eso, tenemos que hacer conclusiones y generalizaciones de los resultados. Algunas veces, en algunas ocasiones, los autores generan nuevas predicciones que de acuerdo a las investigaciones que se tienen pueden generar posibles tendencias o posibles causas en un futuro o acontecimientos que se puedan dar. Eso es un poquito de manera rápida, chicos. No sé si tienen alguna inquietud.